Bienvenidos oyentes, un día más les saludamos aquí en el informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Los residentes de la aldea palestina Qusra en Cisjordania afirman que Israel evacuó 15 viviendas para protegerlas de posibles ocupaciones por colonos. Hamás planea presentarse a las próximas elecciones palestinas para priorizar el mantenimiento del statu quo en la mezquita de Al-Aqsa. Arabia Saudí está considerando respaldar una ofensiva terrestre yemení para retomar la costa del Mar Rojo controlada por los hutíes. Estados Unidos e Israel niegan el informe sobre un acuerdo sobre el envío de fuerzas extranjeras para el desarme de Hezbolá. Eurovisión anuncia Burgas en Bulgaria como sede de Eurovisión 2027, con fechas que coinciden con el Día Internacional de Conmemoración de Israel. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad. Comenzamos a hablar de residentes palestinos de la aldea Qusra, al sur de Nablus. Afirman que los soldados evacuaron 15 viviendas como parte de una operación militar, aparentemente destinada a evacuar los asentamientos ilegales de la zona, siendo trasladados sus residentes a otra zona. Colonos judíos siguen bloqueando las entradas a las viviendas por quinto día consecutivo, a pesar de que un gran número de fuerzas de seguridad israelíes llegaron al lugar la mañana del jueves y demolieron las estructuras improvisadas erigidas por los colonos de la zona. Bueno, ya saben que en los últimos tiempos, las acciones de los colonos, que muchas veces se oponen no solamente a los habitantes palestinos de Cisjordania, sino también al propio ejército israelí, están causando muchos problemas y hay mucha gente en la política israelí que acusa al gobierno de connivencia con esa situación, es decir, de inacción. A veces incluso se acusa al ejército, pero el ejército evidentemente no actúa de forma independiente, sino a instancias de lo que manda el gobierno. Así que bueno, parece que se han tomado ciertas precauciones para que no hayan más alborotos o incluso violencia en la zona, porque se ha visto que en estos días pasados se han instalado una especie de campamento frente a algunas casas en esa aldea que pretenden los colonos tomarlas. Son casas de habitantes palestinos, pero que también por otra parte son construcciones ilegales desde el punto de vista israelí. Así que bueno, hay una situación bastante difícil en Cisjordania, en esta zona, en este caso de la aldea Qusra, que está al sur de Nablus. Hamás planea participar en las próximas elecciones palestinas como parte de una amplia coalición nacional. Los comicios para el Consejo Legislativo Palestino se celebrarán el 28 de noviembre, las primeras en 20 años después de que Hamás ganara en enero de 2006, habiendo obtenido entonces 74 de los escaños, seguido de Fatah con 45. Hamás se presenta con un programa centrado en el estatus de la mezquita de Al-Aqsa y Jerusalén, a la que consideran el núcleo del conflicto con Israel. Según los acuerdos vigentes, los no musulmanes pueden visitar el lugar, pero no tienen permiso oficial para rezar allí, y la oración judía se ha interpretado cada vez más como una incitación o una escalada del conflicto. Bueno, el tema de la mezquita de Al-Aqsa es un tema que está ahí desde hace muchísimo tiempo, incluso en una situación que parece bastante irreal. No olvidemos que la explanada de las mezquitas en realidad es, y era antes de eso, llamada el Monte del Templo. Así lo llaman los judíos porque así en ese lugar se erigió el primero y el segundo templo de Jerusalén, que fueron destruidos. Luego sobre sus escombros pues se erigió primero una mezquita, luego otras, la mezquita del Aqsa, también el edificio que alberga el meteorito con el cual se señala la llegada del profeta
Mahoma a la tierra. Bueno, hay varios edificios ahí que están siendo controlados por una instancia religiosa jordana que se hace cargo de todos los sitios de culto musulmanes. Y para mantener la paz, desde hace mucho tiempo se ha establecido, y a esto se le llama un status quo, una situación en la cual los judíos no pueden rezar en esa misma explanada para que no se originen conflictos. Bueno, esta prohibición justamente es lo que ha incitado en los últimos tiempos, especialmente las demostraciones de grupos de extrema derecha que van justamente a rezar en esa zona para provocar de alguna manera también a los fieles musulmanes y crear conflictos que en definitiva derivan en política. Pero este tema es un tema que siempre ha estado presente y ahora pues Hamás lo ondea como su bandera para presentarse a las elecciones que se supone que van a tener lugar este próximo 28 de noviembre. Digo se supone porque ya lleva 20 años la autoridad palestina sin haber convocado elecciones, que se tenían que haber hecho en múltiples ocasiones, pero también hay una situación muy incómoda porque en aquellas elecciones de hace 20 años el partido que salió elegido no era el de Mahmoud Abbas, sino el de Hamás, un partido que no reconoce la existencia de Israel, que no reconoce tampoco la convivencia de dos estados en el mismo sitio. Bueno, ahora Hamás está, después de su derrota militar tan evidente en la Franja de Gaza, pues está tratando de capitalizar los apoyos que tiene dentro de la calle palestina, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania. Y para eso pues se presenta estas elecciones y es muy posible que las vaya a ganar porque a pesar de que su programa es de alguna manera suicida y de muchas maneras terrorista, pues esto no creo que sea óbice para que la población palestina de Cisjordania no los vaya a apoyar con el descontento que tienen tras más de 20 años de gestión de la autoridad palestina por parte de un grupo que era descendiente de la OLP, de Al-Fatah, y que pues se ha destacado por sobre todas las cosas por el enorme grado de corrupción. Arabia Saudí está sopesando si respaldar una campaña terrestre yemení para recuperar la costa del Mar Rojo de manos de los hutíes, una ofensiva que pondría a prueba a las fuerzas que Riad ha estado reuniendo durante 7 meses a partir de milicias yemeníes rivales. El martes, misiles balísticos impactaron al buque mercante Tiama en Bab el-Mandeb, el estrecho situado en la desembocadura sur del Mar Rojo, causando la muerte de 4 tripulantes. Estas fueron las primeras muertes de tripulantes en un ataque hutí desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán en febrero. Los hutíes son el movimiento respaldado por Irán que controla la capital de Yemen y el norte del país desde 2014. Ahora controlan la costa del Mar Rojo frente a Arabia Saudí y sus armas llegan hasta el propio reino. El 9 de agosto afirmaron que un dron atacó la refinería de Aramco en Hazán, al sur de Arabia Saudí. Yanbu, la terminal de exportación saudí ubicada más al norte de esa costa, exporta alrededor de 4 millones de barriles de crudo al día. Bueno, es muy lógico que Arabia Saudí no solamente apoye esta operación de las fuerzas, digamos, legítimas del gobierno de Yemen para recuperar la capital, sino que son los principales impulsores de este proceso, porque son los más afectados por la presencia de los hutíes y sus bloqueos navales que afectan directamente a la distribución del petróleo que tendría que exportar Arabia Saudita a través del Golfo Pérsico y si no a través de una salida que tiene hacia el Mar Rojo
y por la cual ahora mismo están canalizando una parte de su producción petrolífera. Pero evidentemente esta situación no puede alargarse en el tiempo y seguramente con cierto apoyo, al menos táctico, de los Estados Unidos, Arabia Saudita está organizando a estas legiones de yemenitas, aunque son ellos los que van a combatir en nombre de los intereses de Arabia Saudita. Así que no debe extrañarnos que en los próximos días o semanas empiece un choque entre las fuerzas de los hutíes y las fuerzas de los sauditas, junto con y especialmente con los yemeníes. Y esto con el objetivo de desbloquear esa parte de la entrada al Mar Rojo que desemboca también en el Canal de Suez y de allí la salida al Mediterráneo y en definitiva al océano y a todo el mundo. Vamos a ver en qué medida esto va a suceder pronto y en qué medida puede esto afectar a los supuestos acuerdos que Estados Unidos está negociando con Irán para desbloquear totalmente el paso por el estrecho Hormuz, es decir, la entrada y salida de buques petroleros desde esta zona del mundo que es una de las principales productoras. Altos funcionarios estadounidenses e israelíes negaron el miércoles por la noche un informe según el cual Israel y Líbano ya habían acordado los países que podrían participar en un futuro mecanismo internacional en Líbano que supervisaría el desarme de Hezbolá y verificaría las actividades del ejército libanés, siendo estos Reino Unido, Italia, Suiza e Indonesia. Sin embargo, fuentes israelíes consideran esta información incorrecta. Los citados países podrían desplegar tropas en Líbano tras la conclusión de las operaciones de la FINUL, con el objetivo de colaborar en el proceso de desarme de Hezbolá. Sí, ya saben que durante 20 años, desde el año 2006, se estableció una Fuerza Internacional de Naciones Unidas para el sur del Líbano, cuya misión era desarmar a Hezbolá. Bueno, no solamente que no lo consiguieron, sino que en realidad estorbaban más que nada a la presencia de los objetivos israelíes para defender su territorio. Se construyeron, Hezbolá construyó no solamente que siguió armándose y albergando arsenales enormes en esta zona colindante a los cuarteles de esta fuerza internacional, sino que construyó túneles que pasaban por debajo de estos campamentos, incluidos los españoles desplegados en esos 20 años, que junto con otras muchas fuerzas internacionales no hicieron absolutamente nada por impedir que Hezbolá atacara a Israel y siguiera reforzándose. Así que, bueno, evidentemente el papel de la FINUL después de tanto tiempo se ha demostrado totalmente inútil y ahora se va a probar una nueva fórmula que también es una especie de ejército internacional, pero de países sobre los cuales pues tanto Israel como Líbano tienen mayor nivel de confianza, que van a saber impedir que allí opere Hezbolá libremente. Y son estos 3 países europeos, Reino Unido, Italia y Suiza, y Indonesia, que es un país musulmán, pero no árabe, ya saben, mucho más al oriente, el lejano oriente, que los países de la zona. Los organizadores de Eurovisión anuncian que la competición del próximo año se celebrará en Burgas, Bulgaria, los días 11, 13 y 15 de mayo, lo que previsiblemente impulsará a Israel a solicitar participar en la segunda semifinal. La primera semifinal del concurso anual de canciones está programada para la noche entre el Día de los Caídos y el Día de la Independencia de Israel. En el pasado se le ha concedido a Israel la posibilidad de evitar actuar o ensayar en el Día de los Caídos, la última vez en 2016 en Estocolmo. Esta coincidencia de fechas no es inusual, ya que el concurso siempre se celebra en mayo. Burgas es un destino vacacional popular para los israelíes. Además, este
miércoles, la Unión Europea de Radiodifusión anunció nuevas normas para el concurso del próximo año que establecen que un país afectado por un conflicto armado o una situación geopolítica delicada no podrá ser sede de la competición al año siguiente, incluso si resulta ganador. Estas normas fueron interpretadas por muchos como una clara afrenta a Israel, cuya participación en el concurso ha sido muy controvertida y que quedó en segundo lugar tanto este año como el anterior. Con esta medida, Eurovisión se blinda ante una hipotética victoria de Israel. La nueva regulación establece además un procedimiento específico para determinar si el ganador está en condiciones de organizar el certamen. Este cambio de normativa bien podría interpretarse también como un acercamiento hacia España y los otros 4 países, Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia, que decidieron abandonar Eurovisión por la participación de Israel. Como miembro del Big Five, España es uno de los socios más importantes del festival, tanto por su aportación económica como por la audiencia que genera. Su futuro en el certamen, sin embargo, sigue estando en el aire. La situación se complica aún más después de que el director del festival, Martin Green, abriese la puerta a un posible regreso de Rusia en una entrevista previa a la final de la edición de este año. Bueno, yo creo que es una buena noticia para Eurovisión, primero, y segundo, para Israel, aunque evidentemente esta calificación de que no podría celebrar el propio certamen en su país si está afectado por un conflicto armado o una situación geopolítica delicada, porque esa es la definición de Israel desde su fundación, la situación geopolítica delicada. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que Israel pueda celebrar el Eurovisión en su país sin que esto ofenda a las mentes más preclaras de este mundo establecidas en el continente europeo? La verdad que esto es bastante absurdo, pero bueno, es lo que hay y al menos Israel podrá participar en Eurovisión, incluso podrá ganarlo. Eso es lo que establece este nuevo reglamento. Esperemos que esto sea suficiente para que España no se sienta ofendida por la presencia en el certamen de canciones de representantes de un país con el cual mantienen relaciones diplomáticas y con el cual pues se supone que no hay conflictos territoriales, sino ideológicos establecidos justamente por el gobierno español en aquella declaración a la salida de los primeros rehenes liberados en esta guerra que nació en el ataque traicionero del 7 de octubre del 2023. Bueno, a ver si esto convence a las autoridades españolas. Este ha sido un paso que se ha dado no solamente por cuestiones ideológicas en el sentido de que Europa tendría que estar totalmente representada, porque en general no siempre ha estado totalmente representada. No olvidemos que esto existe desde los años finales de los años 50, en plena Guerra Fría, pero durante décadas no hubo representantes de la Europa comunista y a día de hoy, por cuestiones que tienen que ver con otro conflicto bélico, la guerra en Ucrania, pues tampoco Rusia participa en estas competiciones. Por eso el director de Eurovisión pues ha abierto la puerta a ver si, dado que se ha admitido que Israel siga participando en Eurovisión, quizás sea hora de revisar el tema de que Rusia pueda participar en Eurovisión. Mucha gente igual, especialmente los ucranianos, se van a sentir dolidos si esto sucede, pero el resto de Europa yo creo que ya a estas alturas van a tener pocos empachos en aceptar que Rusia también participe y que Eurovisión se convierta en un símbolo de lo que siempre fue y debía haber sido un festival de canciones. Además quiero aclarar una cosita, ¿no?, que a mí me ha llamado la atención, porque ustedes saben que también hay Eurovisión Junior y para Eurovisión Junior España sí participa,
¿Por qué? No sabemos si no querían que los niños pagaran el pato de lo que hacen sus padres malignos, o porque Israel no ganó y no tiene visos de victorias tan aplastantes como en el Eurovisión para mayores. Así que España tiene más esperanzas en ganar el Eurovisión Junior, y en ese terreno pues no ha tenido empachos en optar por seguir compitiendo, incluso si Israel también compite en ese mismo certamen. Así que bueno, como ven, la cultura ya no es lo que era, o siempre fue así, un órgano lateral de la política, o al menos es lo que cada vez parece más. Aquí cerramos este informativo. Volveremos la semana próxima con más noticias aquí en Radio Sefará.